¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes, ya 25 de enero, se nos va yendo enero, día de panel, obviamente con un tema que nos tiene a todos entre acongojados, complejos, no perplejos no, porque se veía venir de alguna manera, pero en fin, que es por cierto la situación de Venezuela, pero ojalá nos quede tiempo para conversar de algunas cositas más. Tenemos el gusto de compartir el programa hoy día con Karina Oliva. Hola, muy buenas tardes. Partido... Comunes. Yo me quería acordar solo. ¿Por qué me haces eso? Ay, porque tenía que decirlo. Muy bien. Partido Comunes, expresidenta del Partido Poder Ciudadano, que junto con Izquierda Ciudadana, Izquierda Autónoma. Ay, Dios mío, ya, vamos a ordenar Autónoma. Deja correr el cojudo. Izquierda Autónoma y Poder Ciudadano constituyeron el Partido Comunes, del cual tú eres consejera, consejera, sí. Don Roberto Santa Cruz, abogado. Buenas tardes. Mucho gusto. Un clásico, para no decir un antiguo miembro de este panel, militante del Partido Socialista. Bienvenido, como siempre, Roberto. Un gusto de verte. Y Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad. ¿Quién asumió la dirección? Estamos en proceso de búsqueda. Porque don Aldo Casinelli se lanzó al mundo privado. Se privatizó. Estaba con nosotros en el programa conversando con Aldo. Y tú lo echas de menos, ¿no? Aquí di todo, no hay nadie, no vas a ver Casinelli. No va a emitir declaración. A esta fecha no quiere salir de vacaciones, entonces son otras preocupaciones. Pablo Rodríguez, Instituto Libertad vinculado a Renovación Nacional. Bueno, bienvenidos los tres y muchas gracias por acompañarnos hoy día. Oye, bueno, inevitablemente el tema que no podemos soslayar por ningún motivo y que en realidad es para conversarlo del tema de Venezuela. Tiene múltiples aristas y yo los quiero invitar a más bien a hacer ver por dónde caminar a una salida que no signifique una barbaridad como el enfrentamiento o como, en fin, no sé, o como la muerte de muchos venezolanos, que es lo que está rondando en la medida que la polarización es mayor. Hay un presidente que tiene el control del país, por una parte, que es Maduro, y un presidente autoproclamado de una suerte de ficción legal, pero que está reconocido por múltiples países latinoamericanos y otros países del mundo. Una situación, yo no la conocía. La comunidad internacional igual está dividida, hay que decirlo. Sí, pero me refiero a los reconocimientos, no apoyos mutuos de uno para el otro lado. Claro, hay distintas maneras de encarar el tema por la comunidad internacional desde la... está dividida, no hay una sola posición. No. Y yo no tengo memoria, no sé, Roberto, tú, si te acuerdas de algún momento de algo parecido a esto, con la excepción, uno podría decir, de Libia, pero cuando ya estaba desatada una guerra civil. Yo creo que no existe que hayan dos presidentes en un mismo país. Además, divertido porque uno ganó la elección, aunque podemos pensar la legitimidad de esa elección, que es la de Maduro, podemos cuestionarlo, pero él es el que ganó la elección. Y por otro lado, el autoproclamado Guaidó, claro, se afirma en la Constitución venezolana, en un artículo que dice que, primero lo que señala, simplemente porque nadie lo explica esto ni en la televisión ni en la prensa, pero lo que da el argumento, comillas, jurídico, que es interpretable, es primero que como Maduro no juró frente a la Asamblea Nacional, pues claro, que él inventó su propia Asamblea Constituyente, que reúne todos los poderes, Maduro, no podría haber sido asumido como presidente. Y en ese entretanto, como presidente encargado, cabe la posibilidad de que Guaidó, como presidente de la Asamblea, que dura en su cargo solamente un año, sea presidente hasta no se sabe qué, porque tampoco eso está en la legislación venezolana. Pero entiendo que dice que tiene la obligación de en 30 días llamar a elecciones. Sí, ese es el punto, o sea, eso es lo que están jugando. O sea, Pablo Rodríguez. Esa es la apuesta, o sea, o sea, más allá de las posiciones que cada uno tenga, la postura, y yo creo que lo que están buscando en definitiva es buscar una salida pacífica. De alguna forma quien controla la arma es Maduro. Por lo tanto, mientras él tenga el poder de las Fuerzas Armadas, una salida distinta, violenta, es poco razonable o poco factible. Por lo tanto, dentro de este juego, que es un juego, claro, que cada uno juega sus cartas, la postura de buscar una alternativa distinta, que sea presionar desde un punto de vista de lo que dice la Constitución, es una alternativa. No sé si va a ser la que finalmente pase o lo que finalmente diga un desenlace, que es lo que espera la oposición, pero en definitiva están buscando unas cosas que yo creo que eran esperadas por un lado. O sea, hablar de esto hace un par de meses no era, yo creo, un tema. También seguramente los pilla por sorpresa al gobierno o no pensaban que llegara hasta este punto. Pero en definitiva yo creo que están buscando una salida dentro de lo que se puede, entendiendo de que, insisto, mientras las Fuerzas Armadas sigan siendo, en general, leales al presidente,
no hay mucha alternativa para Venezuela en el sentido de que no va a haber una salida mientras el presidente Maduro no lo diga, o mientras el presidente Maduro nos dé un camino de señal de transición o como quiera uno que la llame. Por lo tanto, la apuesta es esa. Vamos a ver qué pasa en estos días, en esta semana. Pero además yo creo que... Karina Oliva. O sea, yo creo que en estos procesos lo complejo que tiene es que, por ejemplo, Guaidó puede querer tener un llamamiento a elecciones en 30 días. Hoy día hay dos presidentes, se autodenominan presidentes. Uno que es el que estaba y que controla fronteras, instituciones, políticas, o sea, todo lo que es la institucionalidad tiene control. No estoy hablando... No, creo que aquí uno ya tiene que empezar con la situación que hay a desprenderse de las subjetividades que uno pueda tener con uno con otro. Creo que eso es súper elemental para buscar soluciones a este conflicto. Es súper necesario. Es súper necesario. Entonces yo creo que aquí hoy día, en términos reales, Maduro tiene control de todo lo que es la institucionalidad, que yo creo que por lo tanto también insulsa, le dice al presidente Piñera, ojo, cuidado con lo que estás diciendo, porque el que tiene el control del territorio en todas sus dimensiones sigue siendo Nicolás Maduro, y Guaidó lo que está haciendo es que desde un punto de vista, unos dicen, está actuando en la posibilidad de la autodeterminación porque definen a este gobierno de una manera dictatorial, etcétera, y otros dicen, está actuando contra los procesos internos de Venezuela, que eso ya son análisis subjetivos, pero en lo concreto, Guaidó hoy día no tiene control, poder político real dentro de Venezuela, y eso hace que la tensión se agrave más cuando la comunidad internacional, parte de ella, que es lo que a mí me preocupa, incluso la nuestra como Estado, que salga a reconocer esto de manera tan rápida como lo que pasa más bien con el Grupo de Lima, porque la política de esto tiene que ver cómo vas generando una salida a la tensión más que agudizarla. Y yo veo que estos países liderados por Chile, Brasil, Perú, Estados Unidos, están tomando una posición más bien de que se genere esa confrontación, no que haya una dimisión, un proceso de transición. Y a mí me parece ahí preocupante la responsabilidad que hay. Me parece muy bien las posiciones tanto de Uruguay como México, que dicen, aquí hay que buscar ya un proceso de transición, que no llegue a una situación de una guerra civil. La Unión Europea dice lo mismo. China y Rusia también están en una posición bastante más cautelosa. Entonces, a mí me preocupa cuando nuestros políticos hoy día en parlamentarios, sobre todo de Chile Vamos, se pongan a analizar casi como como si hubiese sabiduría en la política de Trump y de Bolsonaro, cuando no la tienen para enfrentar ningún proceso político. O sea, Bolsonaro, ayer también dimitió un congresista brasileño, no sé si lo vieron, sí, por las amenazas de muerte de los sectores más reaccionarios cercanos, con congresista gay del PSOL, y se tiene que ir del país. Hace unos días atrás estaba acá Boulos, nosotros lo trajimos a un festival, Radicaliza la Democracia, y nos dijo que salió un tuit de uno de los ministros y de varios diciendo que lo iban a esperar con bala. O sea, estamos hablando de que aquellos que están hablando de paz en Venezuela son los que hoy día tienen un clima bastante hostil en sus países. El presidente Trump no es alguien que ha llevado paz por el mundo. Entonces yo creo que aquí la responsabilidad, y me gustaría verla de nuestro gobierno, es que busque condiciones políticas para que sí haya una salida pacífica, que haya un proceso que pueda ir decantando la tensión que hay en Venezuela, porque se está mirando, yo creo que muy livianamente, lo que pueda llegar a pasar. Roberto. Yo creo que nuestro gobierno partió muy mal, po. O sea, el reconocer a Guaidó es un error, es ponerse en un lado de la lucha que tiene el pueblo venezolano. Hoy día estoy absolutamente en acuerdo con lo que dice Karina con respecto a que la única declaración en Latinoamérica que yo he visto más o menos cuerda y con la mente fría son la de Uruguay y México, en términos de llamar a la comunidad internacional, particularmente a nosotros los vecinos directos, a buscar una salida pacífica. Lo que pasa es que aquí alguien tiene que llevar a la mesa a Maduro y su gente y a la gente de la oposición venezolana a sentarse en una mesa y va a haber una salida pacífica. ¿Pasa por la salida de Maduro? Yo creo que sí, por supuesto. O sea, las características de dictadura que tiene Maduro es brutal, pero eso no nos puede hacer reconocer a otro presidente y ser parte de un conflicto interno de otro país. Por lo tanto, Chile, si su democracia fuera más madura y su gobierno fuera creyente de verdad en la democracia,
lo que habría sería poner todos los canales para mejorar el diálogo entre las partes, actuar como un mediador, no como poniéndose a un lado. Además, a Zapatero lo boicotearon siempre cuando estuvo en el proceso. Además, ¿con qué tipo de moralidad lo hace nuestro gobierno? Yo creo que aquí hay que acabar un poco con esta ficción que se está girando en Chile y en Latinoamérica, o no sé si nos están haciendo creer como si estuviéramos en una especie de Guerra Fría 2.0. Porque por un lado nos dicen una derecha súper dura, súper ultrona, que es la única opción, y por otro lado una izquierda radicalizada que no respeta las libertades individuales. Yo creo que no estamos en ese mundo y no estamos así en Chile, y por lo tanto deberíamos tener una visión más clara y tender efectivamente al diálogo. Suena un poco raro porque por un lado Maduro, ¿cuál es la llave que tiene? Es la Fuerza Armada, principalmente, porque además las cooptó durante todo su gobierno, desde Chávez para adelante. El nivel de vida que tienen los militares en Venezuela es tan alto que hace imposible que ellos quieran otro tipo de gobierno que no sea el que tiene hoy día, cosa que también supimos que en Chile ocurrió con la dictadura de Pinochet. O sea, eso ocurre. Por lo tanto, los militares hoy día, particularmente su alto mando, es principalmente, yo no diría chavista, es de Maduro. Porque yo creo que el chavismo, la revolución bolivariana, se terminó al momento en que murió Chávez, porque Chávez no es lo mismo que Maduro por ninguna parte. O sea, el presidente Chávez lo que hacía era, de alguna forma la oposición la hacía existir, conversaba con ellos, tenía el control, pero no hacía lo que hace Maduro, cooptando libertades individuales, violando derechos humanos, y en eso cerramos los ojos. Por ese lado uno podría decir, empatizo con Guaidó. Sin embargo, no podemos meternos a algo que puede terminar en una matanza en Venezuela, porque eso es lo que va a ocurrir si hay enfrentación militar. Por algo no tocan tampoco a Guaidó. Uh-huh. Sí. Pablo Rodríguez. Difiere un poco en las posiciones. Yo creo que en este tipo de cosas, yo creo que cuando se da el desenlace, el final, vamos a ver de qué lado estuvo correcto el país, si estaba en una posición correcta o no. O sea, si pasa lo que pasó el 2002, por ejemplo, con Venezuela, donde Chile se adelanta a lo que debió haber hecho, claro, hay que quedar fuera de juego y de alguna forma queda legitimando algo que no pasó. Pero en definitiva, si aquí pasa lo contrario, y los movimientos se dan en torno a que Maduro ceda o de alguna forma plantee una alternativa para una transición, Chile y junto al resto de los países van a caer del lado victorioso de la historia, desde el punto de vista de que intentaron sentar las condiciones para que el diálogo fuera más rápido y de alguna forma la salida de Maduro fuera menos traumática de lo que fue o de lo que pudiera haber sido. Entonces va a depender mucho del resultado. Y desde el punto de vista de que, claro, si pasa como mencionaba, un desenlace donde Guaidó no tiene la herramienta, no tiene el poder para hacer algo distinto, claro, Chile y el resto de los países que han reconocido su posición van a quedar de alguna forma como, simplificándolo, como golpista o como uno quiere llamarlo, pero en definitiva, si es el caso contrario, van a quedar del lado desde que defendieron la democracia, que defendieron la libertad de las personas, que una situación inmanejable lo que está pasando en Venezuela, de alguna forma la trataron de resolver políticamente con esta presión internacional. Entonces, claro, este juicio no lo puede hacer ahora, pero creo que la mayor peso que vamos a tener para calificarlo va a ser cuando esto vaya decantando. Pero por ejemplo, yo creo que ahí difiero profundamente, porque creo que los procesos no son especulación. Los procesos son para conducirlos. La política tiene... yo creo que el presidente Piñera sí juega mucho a la especulación política, porque su vida es un especulador. Entonces yo creo que aquí la política no se puede jugar a la especulación, porque aquí estamos jugando una situación de crisis muy fuerte. Por tanto, no se trata de si quien especulamos hoy día podemos decir, mira, le va a ir mal a Guaidó y va a perder y todo. Fíjate que puede ganar Guaidó, como se ganó cuando gana Estados Unidos en Bagdad, y no queremos una Venezuela que sea una Bagdad latinoamericana, y ganó quienes estaban por la invasión. Entonces creo que ahí son momentos políticamente muy distintos. Yo creo que aquí no está, yo creo que la situación política, sobre todo regional, como está con Bolsonaro, o sea, digamos, la crisis humanitaria que hay en Argentina, cómo crece más por la crisis económica que tiene, no es menor, y no le ponemos la atención ni vamos a hacer un llamamiento a que caiga Mauricio Macri. Tendrán que ser los argentinos quienes lo decidan. Entonces, cuando vemos esta situación en Venezuela, nosotros decimos, ojo, aquí lo que tenemos que llegar a procesos de mediación para que haya paz, porque la guerra también alguien las gana, pero eso no significa que haya enfrentamiento, que no haya muerte, que no haya violencia, y eso es lo que nosotros estamos diciendo que es lo que no puede existir, y que esa es la posición que hoy día Chile tiene, que se tiene que llegar a un nivel de polarización que alguien pueda ganar,
pero eso, el costo de ese triunfo, el tránsito de eso, yo creo que es tremendamente peligroso. Y la postura que toma México, la postura que tiene Venezuela, Uruguay y la Comunidad Europea, la Unión Europea, es decir, aquí sentemos que la comunidad internacional, no sé, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, llame a estos dos sectores que están hoy día radicalizados, ambos, sin querer dialogar ninguno por años, tiene que ser la comunidad internacional, no cómo fortalecemos matar uno al otro, que es lo que yo siento que se hace erradamente de países como, o sea, no sé si vieron los tuits de tanto de Bolsonaro como de Trump, como así como festinando. La situación no es para festinarla. No, pero ¿Puedo agregar sí, sí. un antecedente nomás? Sí. Y me salgo al tiro. Que es que la Unión Europea, si bien toma la postura que describe Karina, pero dice que el único organismo democráticamente legítimo que queda en Venezuela es la Asamblea Nacional. O sea, toma una postura sin decir queremos, este es el presidente y con él nos vamos a entender. Pero claramente... Claro, porque no hay institucionalidad con la que pueda relacionarse. Claro, pero toma una postura en favor de Guaidó finalmente, o del... Lo jodido es que es Guaidó, y Guaidó es del grupo de López, o sea, de la extrema derecha venezolana. Ojo, eso no hay que olvidarlo. Pablo Rodríguez. Claro, yo te entiendo la posición, pero es una apuesta, en definitiva. Una claro, especulación. Llamémoslo de otra forma, pero cuando tú tienes un país donde el Poder Judicial no funciona, donde tu poder legislativo tampoco tiene se le desconoce de hecho, de facto, y hay una asamblea distinta que funciona y que trata de establecer de la mano de Maduro lo que el país quiere, donde se te va gente, millones de personas se te han ido, se te fueron, donde hay una crisis social, de salud, etcétera, no hay muchas alternativas posibles. Cuando tú tienes un presidente, insisto, con el tono que tiene Maduro, uno no piensa que va a renunciar porque un día va a amanecer y va a pensar que la cosa ya no va para más. Un camino por ahí no va. Por tanto, claro, hay que plantear una alternativa distinta que no considere, ojalá, porque uno no sabe que también esto más violencia de la que ha habido. Pero puede haber más violencia de la por eso, que ha habido. ojalá no hubiera más, pero en definitiva, si tú no haces algo dentro de lo que se puede hacer como Estado vecino, tienes un presidente que no va a ceder y que va a mantenerse en el poder porque Maduro vive en otra realidad. Cuando tú lo escuchas hablar con la violencia que lo hace, cuando descalifica a todos los otros sectores, cuando no reconoce nada de lo que está pasando en Venezuela, que eso es muy raro, que como que viviera en otro país distinto, las alternativas o los caminos que te quedan son sumamente reducidos. Por lo tanto, este juego, por llamarlo desde un punto de vista de que planteas una alternativa distinta con un presidente que surge de otro poder. Yo creo que lo más complejo es que aquí en este escenario las posturas que han habido son completamente reconciliables. Lo que pasa es que no hay camino distinto. Tanto la oposición, la oposición como el oficialismo se niegan mutuamente. Sí, claro, mutuamente. Sí. Se descalifican mutuamente. No reconocen esto de llevar el punto a un clima tan perverso. Es que el problema ya... O sea, yo creo que aquí hay un problema que supera incluso políticamente a una sola figura que es Maduro. El conjunto político no ha sido colaborador ni el de la oposición ni el oficialismo. O sea, aquí, por eso yo creo que aquí la solución no te asegura que por ejemplo, llega a dimitir Maduro, que en Venezuela se restablezca la democracia, que un proceso así restablezca la democracia. La invasión a Irak fue para restablecer la democracia. Esos eran los relatos de quienes llevaron el proceso de guerra, Inglaterra y todo, cuando el Consejo de Seguridad vota en contra. Y todavía no se restablece. Entonces, yo creo que tenemos que ser más cuidadosos para enfrentar este nivel de conflictividad. Yo quisiera poner dos elementos para enriquecer un poco esta conversación de una Venezuela muy polarizada y que parece que nosotros también estuviéramos polarizados porque... salvo alguna, muy poca gente racional que dice, cuidado, esto habría que ser más prudente con declarar a Guaidó, veamos qué pasa. La gran mayoría quiere que lo maten y que lo saquen a Maduro, y otros quieren defender la patria del imperialismo yanqui. Entonces estamos en posiciones que parece que yo estuviera hablando de lo que leí en los libros de historia. O sea, no algo nuevo. Entonces, los dos elementos. Primero, yo creo que a Trump no le interesa la violación de derechos humanos que hay en Venezuela. Yo creo que a Trump lo que le interesa es el petróleo. O
O sea, y esa es la única llave que tiene Maduro hoy día, aparte de las Fuerzas Armadas en forma interna, externamente, es porque ellos son el principal proveedor de petróleo de Estados Unidos. Y siguen haciendo negocios todos los días. Sí, por supuesto. O sea, por eso nunca tocaron a Chávez. Pero bueno, entonces, cualquier intervención, yo descarto que Estados Unidos tenga una intervención militar, porque entiendo que está sacando ya a su gente de la embajada, porque Maduro le dio plazo hasta mañana, creo, para que salieran. Pero si él lo que quiere ver que el petróleo venezolano siga llegando claramente a su país. Ese es un elemento que también no hay que dejar de lado. ¿Qué es lo que plantearon los rusos también? Claro, o sea, yo creo que Trump, su interés por derechos humanos de verdad, a él no le creo nada. Y segundo, que algo que nosotros no hemos visto, pero la génesis de personajes como Maduro y como Bolsonaro, los voy a poner en el mismo nivel, nacen cuando la política interna, cuando la clase social se desprestigia profundamente a través de la corrupción. Cuando tenemos clases políticas sin ética, porque en Venezuela existía una democracia tan parecida con la que tiene hoy día Chile, con la que tenía Chile antes del golpe. O sea, desde la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela tuvieron una democracia espectacular. O sea, pero empezó a decaer. Empezó a decaer, se corrompió. Lo mismo en Brasil, nace Chávez como un caudillo y termina en lo que estamos hoy día. Y Bolsonaro va para lo mismo. O sea, un nivel de populismo brutal, haciéndose causa de lo mal hecho por la clase política tradicional. Entonces yo creo que también ese fenómeno hay que verlo. Entonces decir, por ejemplo, que venga, como dice nuestro gobierno, que venga Bachelet a ver qué pasa esto, si es verdad que hay vulneración de derechos humanos, no lo hay, o decir nosotros va a ser Chilezuela, o por otro lado esto va a ser una segunda Cuba, lo que sea, todo lo que nos polariza y no ve que en el fondo estos procesos que logran que estos líderes antidemocráticos, porque yo creo que Bolsonaro es igual antidemocrático que Maduro, lleguen al poder y hagan lo que quiera, tiene que ver con que la clase política elite también está faltando la ética hace rato. Puedo agregar y te doy la palabra de inmediato, Pablo, un elemento solo, y es que, aparte de esta tensión de polarización, está implícito en lo que ustedes han planteado, pero para ponerlo más explícitamente, y es que el pueblo venezolano está súper dividido. No sabemos de verdad ¿cuál es mayor o menor? ¿Qué es la mayoría? ¿Cómo es la mayoría? Uno puede tener una intuición de que hay una mayoría opositora, claramente, pero al mismo tiempo hay un núcleo muy grande. Uno dice, pensar que a Maduro lo apoya menos de un 40% de una población movilizada además, lo que hace mucho más difícil el tema. Mucho más difícil, porque no es un apoyo de gente que está en su casa esperando que se resuelva. Entonces, por ahí también es un elemento que es re importante poner sobre la balanza. Sí, pero por lo menos los últimos resultados electorales que tenemos, no de la presidencial, porque eso no fue una elección de verdad. La asamblea. No fue competitiva, fue la elección de la asamblea, donde la gran parte de la asamblea fue oposición. Sí, pero sacó con un 60% más o menos. Pero claro, por lo tanto te dice que por ahí va el tema. Pero te quiero decir que a lo que apunto es que hay una base popular de apoyo a Maduro que hace más complicado el tema. Por supuesto, sí. Eso es. Sí, a ver, en todas partes pasa lo mismo. Cuando las cosas se extreman, siempre hay sectores potentes que creen en la posición del que va ganando, que va perdiendo. Eso pasa en todas partes. Pero yo creo que aquí hay un rol también que yo creo que habría que destacar más y que ojalá pasara, que tiene que ver con la oposición venezolana, que ha sido muy errática desde que Chávez estaba en el poder. También hay una responsabilidad de ellos, o sea, claro. La principal responsabilidad es de Maduro, no hay ninguna duda que él es el gran causante de una mala conducción política y económica del país. Pero la oposición ha sido muy... o sea, también está muy fraccionada entre ellas. Sí, o sea, yo sé, no sirve mucho, no es muy representativo, pero yo revisaba anoche el Twitter de Capriles respecto a lo que está pasando. Y claro, le da una señal de apoyo al presidente, al nuevo presidente para ellos, pero la gente, ¿cómo le contestaba de que habían traicionado a Venezuela, que no habían hecho nada, que no eran capaces de unirse, que eran corruptos, una serie de acusaciones? Igual de corruptos que entonces hay un tema que, claro, en esta crisis donde hay dos poderes enfrentados, donde hay un conflicto institucional tan grande, aquí el que debe dar un paso adelante es la oposición como tal. Y yo creo que eso no ha pasado, y en la medida que esa oposición de alguna forma se articulara mucho mejor, podemos tener una salida mucho más pacífica, una transición mucho más calma de lo que uno no quisiera que ocurriera. Creo que aquí hay un rol importante de la oposición, de un mal manejo que han tenido durante todos estos años, donde están todos peleados con todos. Algunos se fueron del país, otros se quedaron, pero hay una oposición que ha sido muy torpe en su manera de enfrentarse al poder. Hay mucha ambición de querer capturarlo. Ahí hay un tema importante. Yo creo que si la oposición se fortaleciera o de alguna forma diera un camino distinto, podríamos tener alternativas más posibles,
dentro de la crisis que está, que fueran menos violentas de lo que uno no quisiera que pasara. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Ya sé que a ver si cerramos lo de Venezuela y algo alcanzamos a hablar de Chile. Karina Oliva quiere que no hablemos de Chile. Sí, no hay problema. Están en elecciones tus socios de RD. Oye, amigo de RD. ¿Qué elección? Qué quilombo. ¿No? Vamos y volvemos en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo conversando con Karina Oliva, militante del Partido Comunes, consejera del Partido Comunes, expresidenta de Poder, una de las partes de Comunes. Cuando hablan de los consejeros siempre me imaginan así como la cosa de los ancianos, los viejitos, payame. Por favor. Tú eres de las pocas adultas. Sí, pues tienes más de 30. Tengo más de 30. Pero qué horror, qué vejez, por Dios, más de 30. Mi hija me dice, mamá, ya estás vieja, se te está marcando la cara. Mira, a mí cualquiera que tiene... que salir del Frente Amplio entonces. A mí me está pasando que cualquier persona que tiene menos de 60 me cae mal. Porque me parece que es una falta de respeto a los caballeros como yo que ya tenemos más de 60. Pero no se nos nota, ¿no? No se nos nota. Claro. Claro. Estamos con Karina Oliva, Roberto Santa Cruz, abogado socialista, y con Pablo Rodríguez del Instituto Libertad, vinculado a Renovación. ¿Tú militas en Renovación Nacional? Sí, me preguntas lo mismo. Sí, pero es que se me olvida, tú sabes, la memoria inmediata siempre se pierde. Independiente, eso es. Oye, hemos dado una larga vuelta sobre lo de Venezuela. A mí me parece que hay una cosa que dijo Karina que yo creo que es un elemento que sería interesante de remarcar y que a lo mejor haría falta en el debate que se produce en general en el país, que uno ve respecto de esto, donde unos se recriminan con otros aquí en Chile, como si definirse respecto de Maduro fuera una obligación así total. Y es que objetivemos la crisis de Venezuela y más bien ponerse a disposición de encontrar una salida que no sea la peor que uno pueda imaginar, digamos. Más allá de quién es el más madurista o quién es el más guaidocista, que es una cosa realmente impensable. No sé si quieren darle una vuelta final al tema de Venezuela, pero no muy larga, para meternos en algunos temas de Chile. Sí, yo creo que aquí tenemos que todos generar colaboración internacional para una salida. Yo espero que baje la crisis, que haya posibilidad de diálogo entre las partes, porque además son dos partes que tienen todavía mucho apoyo en la gente, y que la gente se esté confrontando en las calles mientras los otros se confrontan de discurso a discurso, igual es complejo. Entonces yo creo que aquí lo que hay que generar condiciones de diálogo profundo, de diálogo que permita acuerdo político para una salida política a esto, que no haya salida violenta. Yo creo que sería lo peor que le pueda pasar, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de no generar esa incitación. Robert, comparto Santa plenamente. La crisis de Venezuela es brutal, o sea, tiene más de 2 millones de desplazados de su país. Y eso es por causa de hambre principalmente. No toda la gente que huye de Venezuela es de derecha, como se intenta hacer creer también. O sea, hay trabajadores, hay gente que ni siquiera tiene ideología política, pero que se ve que enfrentada a situaciones que son límites para tener que huir de su país, dejar a su familia muchas veces. Entonces, esto pasa por la presión internacional. Yo entiendo cómo lo dijo Pablo en algún momento, que tal vez esto es para decir, ya, presionemos tanto a Maduro que tenga que ceder. Bueno, yo diría que presionemos para que las partes se sienten y pongamos a disposición la mayor mesa de igualdad posible para que ambos lados se sienten, permitan entrar ayuda humanitaria, porque el problema del hambre, la escasez, hay que arreglarlo. Permitamos que haya elecciones libres de verdad. Y dejemos de decir la tontera de la autonomía de los pueblos, cuando para que los pueblos se autodeterminen tienen que ser libres. Y yo creo que eso en Venezuela hoy día no está ocurriendo. Pablo. No, reiterar el papel que juega la oposición. Yo creo que ahí hay un tema interesante que ojalá vaya avanzando en la línea de que sea una oposición mucho más activa, mucho más propositiva respecto a lo que viene en Venezuela. Destacar también que hay sectores venezolanos que se están acercando a Chile y que han mirado mucho el proceso de transición chilena, de cómo Chile salió de una dictadura, cómo de alguna forma fue estableciendo mecanismos y pasos para avanzar. Porque claro, hay una posición que es muy pasiva y que está totalmente desconectada de la realidad venezolana, pero también hay una posición que ha ido mirando cómo llevar una transición pacífica a la democracia. Y han mirado el caso chileno. Yo creo que a cierta parte de la izquierda no le va a gustar que miren el caso chileno porque no fue tan exitosa como ellos pensaban que iba a ser, pero creo que hay sectores también importantes de Venezuela, opositores, que están mirando salidas y por tanto
no vamos a ver el camino, yo creo que pasó en otros países donde la solución violenta produce más guerra y más crisis o guerra civil, sino que creo que hay sectores de la oposición que están mirando de que esto tiene que tener alternativas posibles, y eso pasa por tener una transición que de alguna forma tenga mecanismos y procesos que vayan garantizando las libertades. Yo creo que no sé si es la oposición que está imperando hoy día en Venezuela, pero sí están mirando procesos justamente en el sentido de que no verse si es que Maduro cae del poder o sale o sean las condiciones que sea, no vean o no se pregunten después qué hacemos. Yo creo que esa pregunta ya se la está haciendo hace tiempo. Creo que están avanzando en esa línea de establecer mecanismos y procesos que de alguna forma garanticen la mayor paz posible. Y por tanto creo que hay un punto interesante a mirar por ahí. Que hay sectores de la oposición, que no son todos lamentablemente, que están muy preocupados del después de Maduro. Que no solamente están centrados o enfocados en sacar a Maduro del poder, sino que están enfocados en resolver la crisis política y social que vive Venezuela. Yo creo que, y ojalá que esa posición finalmente triunfe o finalmente tenga un papel mucho más protagónico del que tiene hoy día. ¿Algo más o cerramos? No, Venezuela? cerremos. Ok. En Chile también pasan cosas. En Chile están pasando cosas menores. Recordemos que hoy día tuvimos más novedades en el caso Catrillanca, hasta el informe de la PDI que definitivamente descarta. El lapidario con los carabineros. Sí, otro brutal. más. El disparo es directo, en fin, ya todo lo que se ha tratado de mover alrededor de que aquí habría habido un rebote y que no, etcétera. Qué terrible, cómo se ha ido desmoronando lo que aquí todo. se comprobó es que se le disparó a Camilo Catrillanca directo a quemarropa. O sea, era directo a él. ¿Y Castro no llegó el video que vio él? Sacamos. No, es tremendo, ¿eh? Porque qué... Una foto. Qué raro, ¿no? Yo no lo encuentro raro. O sea, yo encuentro que la situación es perversa. Qué raro, ¿no? Claro. Yo creo que aquí se sigue abriendo se siguen conociendo más elementos de una situación que se vive en la Araucanía, que habla del nivel de violencia, del nivel de agresividad, del nivel de poca posibilidad de buscar soluciones a un conflicto que tiene que hay que asumir que es un problema que tiene el Estado de Chile con las comunidades indígenas. Y que, por ejemplo, las estadísticas de las personas que siempre son más detenidas siempre son la gente pobre, mapuche. Y lo que pasa con Camilo Catrillanca, yo creo que pone en evidencia cuánto nos queda por avanzar en democracia. O sea, no puede pasar que todos digan, no, Carabineros solo mintió, y que la excusa sea un problema, entre comillas, de forma del procedimiento, que el problema de fondo político que hay detrás. Y yo creo que el gobierno no le toma el peso a lo político que está detrás de esto. Nosotros como Frente Amplio llamamos a todas las fuerzas políticas a un diálogo para enfrentar la crisis. Y se negaron sistemáticamente RN, Evópoli, la UDI y todo Chile Vamos. Y no pudimos avanzar en un diálogo porque hay unos que están viendo cómo asegurar su pequeño espacio, su pequeño rancho. Y aquí lo que estamos viendo es algo que es brutal. La muerte de Camilo Catrillanca yo creo que no puede dejar de estremecer, no puede dejar de pasar desapercibido, como que el hecho político que hay detrás no es menor, de cómo el gobierno lo enfrentó de una manera completamente errática. Y que también muestra que no hay fortaleza política para salir frente a esta crisis. A este problema que tenemos hoy día puesto en la mesa. Hay un buen libro, que yo lo leo con esa posición siempre crítica que uno tiene que leer estos libros, que se llama Cómo mueren las democracias, que sirve mucho para lo que pasa en Brasil, en Bolivia y también lo que pasa en Chile. A veces, y pone el caso sobre una situación de cómo en Bélgica los sectores más reaccionarios del partido de la derecha más ultra empieza a tomar posiciones nazi. Con el fascismo, alabando al fascismo. Y estaban creciendo en el apoyo por la crisis económica y todo eso. Pero el partido más grande de la derecha, que era el Partido Católico, decide no llegar a acuerdos electorales y dice puede perder, incluso desafilia a sus militantes que estaban adhiriendo a eso, como algunos adhieren acá en Chile a Kast, y los desafilia, los expulsa y va separado y genera un gran alianza y se enfrenta al fascismo.
Entonces, aquí también cuando vemos que las democracias están debilitadas, a mí me preocupa mucho a nivel regional de la democracia como está en América Latina, pero en nuestro país, cuando los climas, cuando para enfrentar la crisis en la Araucanía se sigue exigiendo los sectores más duros del gobierno o de la derecha, poner más carabineros cuando la violencia no se ha detenido, yo encuentro que es tremendamente peligroso esa salida. Bien, Roberto, voy a hacer Santa breve Cruz. para que pasemos a otros temas, pero yo creo que nosotros, y digo nosotros como sociedad chilena, no entendemos cómo funciona el pueblo mapuche. Y a su vez el pueblo mapuche tampoco entiende cómo nosotros funcionamos. Porque cada vez que van personas de los distintos gobiernos, esto es transversal, a conversar con los representantes mapuches, quieren que le pongan un representante solamente. Y ellos se unen de otra forma, tienen otra forma de organizarse. No tienen la democracia occidental tradicional que nosotros tenemos. Digo, nosotros somos todos chilenos, pero me refiero que culturalmente somos diferentes en cómo nos organizamos y cómo nos representamos. Y ellos también tienen ellos tampoco transan mucho su forma de ser, por lo tanto no hay posibilidad de acercamiento. Entonces todas las políticas públicas que se han intentado llevar con el pueblo mapuche para mejorar su situación, más que mejorar su situación, poner en justicia la situación que han sido víctimas a través de los siglos prácticamente, desde la llegada de los españoles, han sido estériles toda vez que no nos entendemos culturalmente. Y de eso no sé si habrá que meter más sociólogos, más gente que lo estudie, a participar de estas mesas, porque no todo se soluciona con garrote y zanahoria. La lógica que tienen todos los gobiernos para el pueblo mapuche es esa, y eso no funciona dada la estructura de cómo son ellos. Y ellos también tendrán que ceder a algunas cosas occidentalizadas de alguna forma, ya que muchos de ellos están accediendo a estudios superiores y otras cosas que le permiten entender un poco cómo funciona esta parte de Chile, y ahí yo creo que se podría llegar a un acuerdo. Eso es la primera etapa. La segunda, yo creo que no quiero dejar pasar lo de Carabineros, porque lo que nos demuestra que esto es una crisis institucional de Carabineros, que hay que seguir teniéndole ojo, porque mientras no haya una reforma estructural a Carabineros, esto va a seguir pasando, porque no pasa por sacar las manzanas podridas, como se dice. Tiene que haber una reforma interna, con mayor fiscalización, con entes externos que puedan verificar qué pasa internamente. Eso. Pablo Rodríguez. Yo creo que el caso no ha terminado, desde el punto de vista de que, bueno, hoy día... Se puede poner siempre peor. Hoy día la formalización, o sea, la presentación de algunos cargos nuevos para algunos carabineros o ex carabineros, en ciertos casos. Por lo tanto, yo creo que es una cosa todavía en desarrollo. Y eso creo que es lo más preocupante desde el punto de vista de que ni el gobierno ni la oposición por ningún motivo tienen el control de lo que vaya a pasar. Y eso es interesante, porque podemos encontrarnos con sorpresas o podemos encontrarnos con cosas que uno sobre reaccione. Yo discrepo un poco con lo que pasó, por ejemplo, respecto a la salida del general Carabinero, del director de Carabineros, Hermes Soto. Lo que motivó su salida creo que no era lo más importante, no había ninguna novedad tan grande respecto a lo que ya sabíamos. De alguna forma lo que ya sabíamos eran los videos, que o sea, públicamente no se conocían, pero que se vieran, detonó una crisis que creo que no fue bien manejada por ninguno de los sectores, ni por gobierno ni por oposición. En el sentido que los antecedentes que se conocieron, salvo un video que era nuevo, que había presentado una de las defensas de los carabineros, era prácticamente todo lo que ya la Fiscalía tenía en su poder. Entonces, creo que también, aquí al revés de lo que pasa en Venezuela, yo soy mucho más prudente respecto a lo que viene, respecto al futuro, porque hay cosas que vamos a ir sabiendo en las formalizaciones, cuando los fiscales presenten los casos, cuando las defensas vayan desarrollando sus casos y vayan presentando también mejor pruebas distintas a las que hoy día tenemos. Entonces creo que este caso es tan grave, ha sido de alguna forma mal manejado por varios sectores, que creo que hay que esperar respecto a lo que pueda pasar, porque hay cosas que todavía no sabemos, sí, no se han desarrollado, hay diligencias que están de alguna forma en desarrollo, por ejemplo el tema de las pruebas balísticas, recién se sabe hoy día, pero hay todavía cosas que todavía desconocemos respecto al proceso. No quiero minimizarlo por ningún motivo, hay cosas sumamente graves que no pueden pasar en democracia, pero creo que todavía estamos frente a una noticia que no ha terminado, porque las responsabilidades, sobre todo en Carabineros, no son determinados desde el punto de vista de lo que pasó ese día en la región. Sí, pero cuando tú dices que, sí, yo puedo concordar, tengo que la oposición no logró manejar bien la situación, pero no es lo mismo que la oposición maneje mal una situación, porque es como confronta al gobierno, pero el gobierno es el quien ejecuta la política de seguridad, el que es responsable de Carabineros y las fuerzas de orden, el que estaba llevando a denunciar a Carabineros en la Fiscalía, el Ministerio del Interior con la Subsecretaría y la Intendencia, lo que estaban llevando en los procesos en la zona, había planes de desarrollo de política pública ejecutada en la zona. Entonces,
creo que el empate de que ninguno lo manejó bien no nos sirve. Que creo que sí el gobierno tiene responsabilidades políticas para enfrentar la crisis. O sea, No, eso sí, es estamos de acuerdo. completamente ineludible. Y no es lo mismo hoy día la oposición El puede primo decir... del presidente claro, debería renunciar. Si la oposición no sabe manejar el tema, es una cosa cómo puede enfrentarla más adelante. Pero lo que hace el gobierno en la ejecución de su política, cuando el ministro del Interior estaba al tanto, cuando hasta la subtel le dice, es imposible que se le caiga a usted porque en el CIE solo el 2% se le cae la interferencia. O sea, el desfonde de todo eso creo que es mucho más grave las posiciones erráticas del gobierno. Es que cuando Pablo cierta Rodríguez. parte de la oposición, no toda, se centra en discutir respecto al rol del ministro del Interior, francamente ahí sí que no llegamos a ningún punto. En el sentido de que es poco probable, salvo que pasara algo muy, muy grave o algo que no conociéramos, que el ministro del Interior salga. Es poco probable. Por tanto, mientras la discusión siga centrándose ahí, hay poco que hacer. Uno puede entender que hay una responsabilidad política, pero uno también puede decir que esa responsabilidad política no es tan grave desde el punto de vista de la Constitución para algunos de los cargos que se le imputaron al ministro. Que sea poco probable no quiere decir que no sea altamente esperable, porque cuando hay errores políticos tan graves como el ministro Chadwick, uno lo menos que espera es el gesto de un gobierno que es responsable. O sea, es como alguien si choca, comete un daño, debe hacerlo, no sé, de lógica. Puede que sea improbable dado el tipo de gobierno en el que nos enfrentamos, pero no puede ser esa la causa por lo que uno no lo espere o por lo que la ciudadanía no lo espere o porque uno se lo diga que tiene que ocurrir. Yo creo que voy a ocupar la palabra, es altamente irresponsable que no haya ningún político que diga, ¿sabes qué? Nos equivocamos en esto. La culpa es toda de Carabineros. No puede ser, pues. Oye, nos quedan 15 minutos más o menos, un poquito menos de 15, pero vamos a decir 15 y nos robamos un minutito de otro lado. Y tenemos hartos temas. Tenemos el Frente Amplio, no sé por qué. ¿Qué hace que el Frente Amplio quiera quebrar el acuerdo? Ay. Eso. No, es que la explicación de que las oposiciones, a mí me parece que todavía es un acuerdo administrativo, es una cosa que nunca ha existido. O sea, nunca ha habido una oposición o un concepto de oposición común. Eso desde el momento en que firmaron el acuerdo ya no existía y no ha existido nunca. Tenemos eso, tenemos Congreso en el Partido Socialista. Tenemos vacaciones presidenciales anticipadas. Está entretenido el panorama, Pero, así que yo los invito. Cambio de gabinete a lo mejor, a la vuelta. No ¿Sí? sé. ¿Tanto? O sea, yo creo que, Pablo Rodríguez. Es lo más interesante. o sea, no les quiero... Ya se están corriendo. Mira cómo le dejan la palabra a Rodríguez. O sea, voy a ser breve. Entra la DC. Pero yo creo que es la oportunidad, lo han planteado varios sectores, de que es la oportunidad justamente para hacer cambios. O sea, la envergadura del cambio uno nunca lo sabe, pero para enfrentar un año que es súper importante para el gobierno desde el punto de vista de que todas sus grandes reformas ya están prácticamente en el Congreso. Algunos se están discutiendo o no, pero la gran mayoría ya fueron presentadas. Faltan algunas, yo creo, relevantes, pero hay un papel importante respecto a lo que el gobierno va a hacer este año y tiene que de alguna forma volver a encauzar la agenda, que es la gran preocupación que tiene cualquier gobierno. Por lo tanto, seguramente a la vuelta del regreso de vacaciones del presidente vamos a tener novedades respecto a eso, por un tema de señales que son súper importantes en política. Blumen lo estarían y llevarían a Cubillo. Yo no sé quién va a ser, o sea, si es que va a haber un cambio, va a ser de alguna forma que O sea, el acierto de este año para la gestión del propio gobierno, para el gobierno, no estoy diciendo para la oposición, ha sido Cubillo. Cubillo ha sido una de las mejores articuladoras del gobierno. Articuló y retomó la agenda, que es lo importante, en definitiva, que es cuando estaba súper debilitado. Lo que el gobierno siempre busca. Y por tanto, sería duro para pero este año Evópolis. es fundamental y a eso lo vinculo con la oposición y ahí les devuelvo la pelota a ustedes, pero el año para el gobierno se juega en el Congreso, desde el punto de vista de sacar sus reformas. Y por lo tanto, ¿cómo va a estar la oposición? Si va a estar fragmentada o si va a estar unida respecto a lo que ellos quieren, va a ser súper relevante para saber si el gobierno va a poder avanzar con su agenda o no. Entonces, si la oposición, la DC o el Frente Amplio o el Partido Socialista toma una postura a lo mejor más radical respecto a lo que está haciendo el gobierno, eso puede influir también en la agenda, obviamente, que el gobierno vaya aprobando, pero insisto en esa idea, que el gobierno tiene este es el año de las reformas, por decirlo de alguna manera simple. De la retroexcavadora. De las reformas que vuelvan a conducir el país al desarrollo y una serie de mejoras sociales y económicas. Entonces hay un papel importante que tiene que ver cómo se va a articular gobierno oposición. Y vamos a ver qué tipo de oposiciones y cuántas oposiciones vamos a tener al frente.
A ver, Karina Oliva. yo creo que, primero, me parece importante aclarar lo del acuerdo administrativo. Cuando se abordó este acuerdo, se dijo, hagámoslo administrativamente, no nos obliguemos, pero en los grandes temas sí había un acuerdo de en ciertas agendas tener claridad de que se actuara como oposición. No le íbamos a pedir a la democracia cristiana que esté en pleno de acuerdo, no sé, pues de la ley de identidad de género, porque era complejo porque conocemos más bien sus posiciones. Pero sí que se marcara que había un sentido de que había una oposición que es diversa. O sea, yo creo que al Frente Amplio hablar de la diversidad no le complejiza, porque dentro del Frente Amplio hay harta diversidad, hasta el Partido Liberal, hasta el Partido de Igualdad, que son bastante dicotómicos, no son parecidos. Entonces no nos complejizaba tener esa diversidad con que la oposición y que eso permitiera que la oposición tuviese la testera de la Cámara y las presidencias de las comisiones. Es más, nosotros por la nomenclatura no hubiese podido como Frente Amplio corresponder estar en la mesa y dijimos que no, porque nos parecía que era mejor avanzar en grandes acuerdos. Y sin embargo, sí nos complejiza de que por acuerdo de la oposición mantenga el acuerdo de este acuerdo administrativo, pero en definitiva, por votos de la oposición, la democracia le entrega a la oposición, al gobierno, todos los proyectos de ley. De 27 proyectos de ley ingresados por el gobierno, 27 han sido aprobados por la democracia cristiana. Es decir, se elige en la testera, porque es muy cómodo elegirte en la testera por los votos de la oposición, pero entregarle todos tus votos al gobierno. Y aquí no estamos hablando... No son ni todos los votos ni todos los proyectos. Yo creo que hay una de exageración. 27 no, tenemos la... No, hay 27 proyectos, pero habría que ver cuáles son y cuál es la importancia Y nosotros, de por ellos. ejemplo, cuando como Frente Amplio tampoco se ha negado la idea de legislar. Por ejemplo, el proyecto de ley de migraciones, se aprobó la idea de legislar porque nos parecía importante legislar al respecto. Y se ingresaron indicaciones ingresadas también por la democracia. Y esta es la causa que gatilla la crisis con esto, porque se ingresan las indicaciones tanto de la democracia cristiana, las del Frente Amplio, algunas del Partido Socialista, y todas las indicaciones, incluso las propias de la democracia cristiana, la democracia las vota en contra y vota el proyecto completo original del gobierno. Esa situación le genera a la oposición un dilema, porque tenemos reformas, como dice, que vienen con retroexcavadora, que es la reforma del... Sí, Pablo nunca dijo retroexcavadora. No, yo le digo retroexcavadora, o sea, la reforma Te quiero pedir tributaria... que nos redondee para dejarle un par de minutos finales y a la Roberto. reforma de pensiones, que nos parece fundamental. Y ahí nos parece importante que la oposición tiene que tener un punto, y ahí como común, incluso lo hemos dicho, que tienen que haber 3 pilares, porque nos pongamos de acuerdo en 3 puntos políticos, porque los acuerdos administrativos tenemos que empezar a hacer más política, sobre todo en el Congreso con el gobierno que hay. Reforma tributaria, reforma de pensiones y también la laboral. Roberto Santa Cruz, 3 minutos finales. Voy a partir de atrás para adelante, primero con Karina. Yo creo que lo que ha hecho el Frente Amplio en querer romper el acuerdo administrativo es de una irresponsabilidad brutal. En eso tengo que decirlo. Toda vez que la única forma en que uno puede hacerle contrapeso al Ejecutivo, que como colegislador tiene todas las facultades para poner los impulsos legales, es a través de las mesas que tiene en la Cámara de Diputados y en el Senado la oposición en general. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que ocurrió fue que buscaron la excusa para poder pelear un poco. Si tenemos problemas con algunos votos radicales y con algunos votos demócratas cristianos, habrá que pasarles la cuenta de otra forma, pero no poner en peligro la única traba que le podemos poner a un gobierno que de verdad quiere retroceder todo lo que avanzamos los últimos años en democracia. Eso por el lado del Frente Amplio. Y lo que quiero acotar un poco lo que decía Pablo con respecto a lo que pasa en el gobierno hoy día, es que hay una pelea interna que nosotros no hemos develado, porque efectivamente Cubillo es la articuladora hoy día del gobierno, pero los medios de prensa, que seguramente son más cercanos a Bópoli, han querido levantarnos como figura a Gloria Hatt, la presidenta del Ministerio de Transporte, la cual yo no sé qué títulos tendrá tan importante, porque va a subir el Transantiago nuevamente, no ha podido solucionar el conflicto de taxista y Uber. Las plata regiones para transporte en zona aislada no está llegando, entonces su gestión ha sido pésima. Sin embargo, la vemos en los canales de televisión y lo vemos en la prensa, que su mismo partido de alguna forma de tener injerencia para presentarla como la gran figura y saliendo alta en la encuesta. Entonces ahí hay una pelea soterrada entre Bópoli, RN y la UDI, el gobierno que nosotros tal vez no hemos visto totalmente. Queridos, hemos cumplido con el horario. Nos quedan 2 minutos, pero como no los puedo repartir, ¿cómo repartimos 2 minutos?
¿Quieres decir? Un buen deseo. Sí, una sola cosa. Yo creo que para articular como oposición tiene que haber voluntad de ser oposición. Y nosotros hemos visto que en la democracia cristiana no hay voluntad. Segundo, me parece que no ha sido unos votos. El presidente del Partido Radical y también de la DC se han reunido con el presidente para abordar los temas legislativos que tienen que ver con reforma tributaria y pensiones. Entonces, no es alguien que se aisló y se salió del libreto. Aquí nosotros hemos querido construir oposición y quienes han entregado y no han querido ser para gatillar las diferencias con el gobierno no ha sido el Frente Amplio. Año legislativo anterior, un solo detalle, para contestar y no dejarla flotando. Año legislativo anterior. El Partido Socialista le dio su cupo en la Comisión de Educación a Giorgio Jackson, principal líder de Frente Amplio, y él nunca votó a favor de lo que quería el Partido Socialista o lo que quería el gobierno en su momento. Generalmente fue un entorpecimiento en la Comisión de Educación. Entonces, digamos las cosas como son, seamos oposición, pero... Yo no estoy hablando es que yo no estoy hablando de que votemos todos juntos. Pablo Rodríguez acaba de renunciar a los 20 segundos que le quedan y se va a que me meto en esta ya. Muchas gracias, Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad. Muchas gracias. Roberto Santa Cruz, abogado socialista. Karina Oliva, nos vemos. Consejera del Partido Comunes, en representación de la ancianidad del partido. Sí, la ancianidad. Muchas gracias por la gentileza. Tengan muy buen fin de semana. Ojo, mañana 36 grados, el domingo como 120, así que pónganse bloqueador, métanse bajo la ducha, escóndanse, hagan lo que puedan. Muchas gracias, nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana, gracias a todo el equipo de Radio Universidad de Chile, Televisión y Radio.